Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo este vídeo. Hoy quiero dejarles algunos minutos sobre el mercado de oro. Esta es una petición que me han hecho una y otra vez, dado que el oro hoy día está de moda. Sospecho que, dado el movimiento de precios, que en mi opinión responde en gran parte a la coyuntura geopolítica. Ahora, antes de comenzar, yo creo que es importante hacer una aclaración para que no quede ningún malentendido, ¿ya? Yo soy un profesor, he sido profesor los últimos 42 años de mi vida. El contenido de este canal es totalmente y únicamente educativo. Mi intención es enseñar sobre los mercados. En este canal yo no entrego ninguna recomendación de inversión. Y es más, si ustedes desean invertir a propósito de cualquiera de las ideas que vean en cualquiera de mis videos, yo los insto a primero consultar con su asesor de inversión, persona que debiera estar certificada en el organismo competente en la jurisdicción en la que usted va a transar los contratos que tiene en mente. Muchas gracias. Y con eso ahora comencemos. El mercado de oro es particular y quizás merece esta conversación, porque si bien es cierto es un commodity, es algo que uno no entiende como la mayoría de los otros commodities. Tiene características muy particulares que hay que entender antes de tratar de invertir en cualquier instrumento financiero que tenga como subyacente el oro. Lo primero es que hay que entender que, así como tiene usos industriales y decorativos, uno podría tratar de entender la demanda que viene en este canal, hay que también entender la demanda que viene por aquellas personas que lo necesitan o lo quieren o están dispuestos a pagar desde el punto de vista de considerar el oro como un activo financiero. Entre ellos, por ejemplo, los bancos centrales, que hoy por hoy, lo usan como reservas internacionales. Lo que está detrás de estas demandas son muy distintas. Y yo creo que es importante tratar de entender la naturaleza de cada uno de ellos. Lo bueno del mercado del oro es que es un mercado altamente líquido. Por lo tanto, una vez que uno entra en una transacción, ya sea apostando hacia arriba o hacia abajo en el precio, es relativamente fácil salir de la transacción sin movimientos contrarios en el mercado a propósito de lo que uno transa. Hoy día, en promedio, están transando 150 mil millones de dólares todos los días en activos financieros que tienen como subyacente el oro, por si acaso. ¿En qué mercado se negocia? Bueno, se negocia en dos tipos de mercados. Los mercados organizados, que se reconocen porque hay cámaras de compensación, y el que compra no le compra a un vendedor. El comprador y el vendedor no se conocen. El comprador lidia con un intermediario que es la cámara de compensación de la bolsa en la que se transa. El vendedor lidia con ese mismo intermediario que es la cámara de compensación del mercado en el que se transa. Y comprador y vendedor no se conocen. La gran ventaja es que el comprador no tiene que preocuparse por el riesgo de la contraparte y el vendedor no tiene que preocuparse por el riesgo de su contraparte. Ese riesgo se minimiza porque cada uno lidia con la cámara de compensación de la bolsa pertinente, y esta exige garantías, llamadas en inglés margins, a aquel que quiere comprar y a aquel que quiere vender, para poder sostener desviaciones en precios en contra de las posiciones que estas personas toman. Es decir, el riesgo de contraparte, dado que estos cálculos de garantías se hacen de forma diaria, se reduce dramáticamente. Como una idea, si ustedes quieren, en el año de la gran crisis financiera, entre el 2007 y el 2009, siendo el peor año del 2008, hubo un montón de contratos financieros con distintos activos financieros que dejaron de ser pagados porque la contraparte desapareció. Entre ellos, por ejemplo, Lehman Brothers. Los que hacían contratos con Lehman Brothers hoy todavía deben estar esperando a recibir algo, por si acaso. Sin embargo, ningún contrato en un mercado organizado, de los grandes, digamos, dejó de ser pagado, ¿sí? En los mercados organizados se transan ¿qué cosas? Se transan futuros, se transan opciones, se transan, por ejemplo, acciones. Hoy día uno puede comprar acciones de mineras de oro. O sea, hoy día, por ejemplo, en el New York Stock Exchange uno puede comprar acciones de Barrick, por ejemplo, ¿no? Se transan ETFs, que son como si fueran acciones. Esto viene del inglés Exchange Traded Funds.
se transan como si fueran acciones en las mismas bolsas en las que se transan las acciones, pero el activo subyacente es oro. ¿Sí? Así como he mencionado los productos que se transan en mercados organizados, déjenme mencionar los productos que se transan en lo que se llama OTC o Over the Counter. Es decir, no en mercados organizados, sino que hay dos partes, A y B, que se reúnen, deciden las características del contrato que uno va a comprar y la contraparte va a vender y proceden a transar. Cada una de las partes asume el riesgo de contraparte del contrario. Es decir, si yo soy A y le compro a B, yo debo andar preocupado de haberme asegurado que B tiene las características suficientes para responder por su lado del contrato y por supuesto viceversa. En los mercados over the counter se realizan las transacciones del dólar spot. Acá tienen ustedes las ciudades más importantes donde se transa dólar spot: Londres, Shanghai, Nueva York, Hong Kong, Dubái, Zúrich. Y en Londres está el famoso LBMA, ¿ya? Que es el London Bullion Metals Association, que normalmente define las características de lo que se va a transar. Es decir, le pone ciertas condiciones al tipo de oro que tú vas a entregar si vendes o que vas a recibir si tú compras. En estos mercados, aparte de transar el oro spot, se transan forwards, se transan contratos por diferencia o CFDs en inglés, se transan opciones y por supuesto otros derivados. Es importante que cada uno de estos tiene una razón de ser, si no, no existiría. Uno puede pensar que los mercados organizados tendrían más sentido porque no hay riesgo de contraparte. Entonces todo el mundo debería ir a transar, por ejemplo, contratos futuros y nadie debería transar forwards o CFDs. Pero eso es un error. En los contratos futuros es importante entender que los contratos están estandarizados. Por ejemplo, voy a mencionar el Chicago Mercantile Exchange. En Chicago Mercantile Exchange, en cualquier año, tú puedes comprar o vender oro para entrega en febrero a abril, junio, agosto, octubre y diciembre del año calendario. Es decir, yo puedo comprar hoy día oro en el Chicago Mercantile Exchange para entrega en diciembre del 2025, pero no puedo comprar oro para entrega en noviembre. Y el contrato tiene que ser el contrato estándar, el de los niños grandes, si ustedes quieren, tiene que ser de 100 onzas Troy de pureza de 99,5% o más. Si no, no se considera haber cumplido con las características del contrato. Y tiene que ser 100 onzas Troy, no pueden ser 32, no pueden ser 57 ni 85, es 100. Es verdad que hay, para la gente de menos recursos, o quizás los especuladores más pequeños, si quieren llamar así, contratos como el mini, que son de 50 onzas Troy, pero las fechas de entrega son las mismas, o el micro, que son de 10 onzas Troy, pero en ninguno de los casos puedes comprar o vender 8 onzas Troy. Esto en los mercados organizados en futuros. Sin embargo, tú puedes hacer un forward con, digamos, Goldman Sachs por 128 onzas Troy para entrega el primer miércoles del mes de noviembre del 2025. Ustedes ponen las características, siempre y cuando comprador y vendedor estén de acuerdo en las características, la transacción procede. Es decir, la gran ventaja de los mercados over the counter es que las partes se pueden poner de acuerdo en las condiciones específicas de lo que están transando sin tener que ajustarse a algún estándar predefinido antes que ellos lleguen y que no se ajuste a sus intereses. ¿Sí? Noten por favor que acá en rojito dejé forwards y CFDs. En ambos contratos tú puedes tomar posiciones respecto al precio futuro del oro, tanto para arriba como para abajo, pero hay diferencias y la gente los confunde. Y esas diferencias yo creo que se pueden ver bien en esta tabla de acá, ¿no? Ambos, el contrato forward y el CFD, el contrato por diferencia, ambos son OTC. Ahora, en el contrato forward, la contraparte es un privado. Por ejemplo, yo lo estoy haciendo, digamos, estoy comprando oro para entrega por ejemplo, el primer lunes hábil de septiembre del 2025 y se lo estoy comprando, por ejemplo, a Goldman Sachs. Entonces mi contraparte es Goldman Sachs, ese es el privado. ¿Sí? En los contratos por diferencia, tú lo compras a un broker. El broker a su vez lo asegura en algún mercado organizado, pero tu contraparte es el broker. ¿Sí?
Entonces, es bien importante entender que tú no estás lidiando, si estás comprando con un vendedor o si estás vendiendo, no estás lidiando con un comprador tercero, que es tu contraparte. Tu contraparte en el contrato por diferencia siempre es el broker. Y tu contraparte en el contrato forward es la institución con la que tú te acercaste para poder transar. Normalmente uno de estos grandes que he mencionado. En el contrato forward es totalmente personalizado. Es decir, las dos partes se ponen de acuerdo, definen fecha de entrega, definen el tamaño del contrato, definen las características del activo subyacente. Por ejemplo, si es oro de 21, 22, 23, 24 quilates que se considera 100% de pureza, o si la pureza que es aceptable es menor. En el CFD está estandarizado por el broker. Los famosos lotes los define el broker. Son en general lotes que pueden ser subdivididos por si acaso, pero están estandarizados en general por el broker. Es decir, hay más estandarización que la que habría en un mercado como el Chicago Mercantile, hay menos estandarización que la que habría en un mercado como el Chicago Mercantile Exchange. Es decir, hay cierto grado de flexibilidad, pero no tanta como, por ejemplo, en un forward. ¿Sí? La fecha de vencimiento en un contrato forward se fija entre las partes y está acordada. El contrato por diferencia no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, el traspasar el contrato de una noche a otra noche, de un día hábil a otro día hábil, tiene un costo. Normalmente lo que se llama puntos base en el swap. Es decir, hay un costo, pero en la medida que uno pueda incurrir ese costo, la posición se puede mantener por mucho tiempo. La liquidación puede, si es que es un forward por liquidación, sucede a la fecha de vencimiento que acordaron las partes en un contrato forward, y la liquidación es por diferencia al cierre de la posición, es decir, se ve la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta y se acredita o se debita de la cuenta de la persona que tomó la posición. En ambos, en el contrato forward y en el contrato por diferencia, hay apalancamiento. En el contrato forward no tiene por qué haber, pero todas las veces que lo he visto hay. No es una obligación si ustedes quieren. En el contrato forward puede haber entrega física, en el caso de oro, o puede ser simplemente por compensación, que es parecido al contrato por diferencia, por la diferencia de precios. En el CFD no hay entrega física, es siempre por compensación y se paga en efectivo. Si yo compré y el precio subió, me van a pagar a mí. Si yo compré y el precio bajó, me van a debitar de mi cuenta. El riesgo de contraparte en ambos puede ser alto o moderado dependiendo de quién es el broker, en el caso del CFD, y de quién es la contraparte. Tener como contraparte a Goldman Sachs no es lo mismo que tener como contraparte a Pedrito Pérez. Por eso es que hay que analizar. Hay riesgo de contraparte que no hay en los mercados organizados. Ahora, ese riesgo de contraparte puede ser pequeño si el broker tiene reputación y efectivamente hace cobertura de las posiciones en el mercado abierto. Y puede ser pequeño en el caso que la contraparte tenga las espaldas, como por ejemplo cuando uno está lidiando con uno de estos grandes. No obstante, es importante recordar que alguien que era grande como Lehman Brothers dejó sin pagar una serie de sus contratos cuando dejó de existir en el año 2008. La gran ventaja del contrato por diferencia es que se ajusta para el retail, es decir, inversionistas pequeños pueden entrar a estos contratos sin problema. En cambio, en los forwards no. Como uno lidia con instituciones grandes, las instituciones grandes tienen que dar lo que se llama una línea de crédito para el derivado, y si uno es pequeño, podrían no dártela. Es decir, el acceso para inversionistas pequeños en contratos forward es mucho más limitada que la que ocurre en los contratos por diferencia. ¿Sí? Es un mercado que transa 24 horas, ahí tienen ustedes las ciudades en las que transan. Por lo tanto, si uno quiere dejar las posiciones abiertas mientras está durmiendo, podría ser que cuando uno se levante se lleve una sorpresa. La liquidez varía, por supuesto, de la hora, siendo la mayor liquidez la que ocurre entre las 8 de la mañana y las 11 de la mañana, hora de Nueva York, donde el mercado de Londres y el mercado de Nueva York, ambos están abiertos, ambos con bastante liquidez, y por lo tanto la liquidez mundial es muy grande entre esas horas. Ahora, realmente en cualquier hora hay suficiente liquidez comparado contra otros mercados para que la liquidez no sea un problema, por si acaso. ¿Sí? Ahora, sobre las características del oro. ¿Es el oro una buena cobertura contra la inflación, como hemos escuchado una y otra vez, de a veces
de gente que enseña esto de forma teórica, pero nunca ha estado en el mercado? Y la respuesta es no, ¿no? Miren, posterior a la Segunda Guerra Mundial, llegando hasta finales de los 70 y comienzos de los 80, el oro se transa en dólares. Por lo tanto, la inflación razonable con la que voy a comparar es la inflación en los Estados Unidos de América. Y si usted mira la línea azul que está mostrando la inflación, con grandes niveles de inflación, el oro, por ejemplo acá, ¿no? En 1973, a propósito de la guerra del Yom Kippur, o como la llamamos en el occidente, o quizás la guerra de octubre en los países árabes, hay grandes niveles de inflación y el oro no se movió mucho, ¿no? O lo contrario, el oro despega después del 2008, despega de manera grosera, y todos sabemos que después del 2008, pese a que las tasas de interés se van casi a cero, la inflación fue inexistente. Entonces, con poca inflación, el oro se despega. Entonces, esa correlación entre inflación y oro, si ustedes analizan un periodo de tiempo como por ejemplo los últimos 70 años, no es obvia. Es decir, yo no considero, yo creo que hay gente que lo demanda por esa razón, sin embargo los datos no confirman esa correlación o esa razón para demandarlo, pese a que hay gente que todavía dice que quiero comprar oro para protegerme de la inflación, ¿sí? Distinto es cuando uno habla de refugio de seguridad, ¿ya? Y cuando hablo de seguridad acá quiero ser bien específico en lo que significa para mí esta palabra. El oro normalmente se demanda en periodos de incertidumbre, cuando la gente está asustada y no sabe qué va a pasar. Un ejemplo de esto fue el COVID. Desde marzo del 2020 y los siguientes 4 o 5 años, sobre todo al comienzo del 2020, yo diría con la excepción de los primeros 15 días, la gente andaba sin idea de lo que podía pasar. Y el oro se encontró como un refugio contra esa incertidumbre. Entonces, si uno me habla de que el oro protege con situaciones volátiles de grandes incertidumbres, yo creo que los datos sí confirman eso, por si acaso. Y acá está el ejemplo que les digo. O sea, este es el comportamiento del oro, que sube casi sin descanso, del año 2020 al año 2025. Es verdad que en un periodo posterior al COVID hay algo de inflación, pero al comienzo no. Y sin embargo el oro ya se había despegado de esa manera, pasando desde por debajo de 1.500 y hoy día sabemos que si uno proyecta 4.000 no está fuera de todo cálculo antes del año. Yo no digo que vaya a ser ese el caso, sino lo que estoy diciendo que en la medida que haya incertidumbre, el precio del oro expresado en dólares sube sin dudas, ¿no? Acá tienes un ejemplo donde no hubo inflación, pero sí mucha incertidumbre. La gran crisis financiera del 2007 al 2009, siendo el peor año del 2008 con la caída de Lehman Brothers, aunque en el 2007 había caído, pese a que lo compraron después Bear Stearns, o sea, ya las cosas se veían mal. Y ustedes miran que el oro en ese periodo subió sin descanso, ¿ya? Es decir, vuelvo a insistir, parece que es un refugio de seguridad, más que un refugio contra la inflación. Cuando hay incertidumbre, el oro en general le tiende a ir bien, ¿sí? ¿Es un diversificador de cartera? Hay mucha gente que me dice que compra el oro porque la correlación del oro contra los otros activos financieros es pequeña o a veces inclusive negativa. Yo tendría que tener cuidado en qué periodo de tiempo estamos hablando de eso. Por ejemplo, cuando comenzó el COVID y la gente no sabía si iba a haber mañana, pues estaba muriendo todo el mundo y no me quiero reír, yo lo hago más de nervioso, porque yo era entre los que posiblemente me podía haber muerto, dicho sea de paso. Cayeron todos los activos financieros, incluyendo el oro. ¿Ya? El precio del oro cayó en los primeros días de marzo del 2020, cuando comenzó a cerrarse el mundo, me refiero a los aeropuertos, un 15%. Pero también es verdad, ya que 2 meses después el oro ya se había disparado. Es decir, inicialmente el oro no fue un buen diversificador de cartera porque cayó con todos los demás activos financieros. Pero si lo miras sobre 2, 3 meses, un periodo un poquito más largo, entonces quizás sí tendría sentido decir que el oro no necesariamente cae cuando caen todos los demás activos financieros, especialmente si hay incertidumbre en el panorama mundial. Entonces, el horizonte de tiempo con el cual uno califica si es un diversificador de cartera o no es importante, ¿sí?
¿Qué está detrás de la oferta de oro? Bueno, hoy día, y esto lo hace nuevamente distinto a cualquier commodity, las reservas sobre el suelo, es decir, ya minadas o extraídas, si ustedes quieren, se estiman en aproximadamente 205.000 toneladas, ¿sí? El oro ya extraído. Y a diferencia de otros activos, el oro, el stock del commodity no se destruye, no es lo mismo que el petróleo. El petróleo se saca y se usa. En el oro, el stock de oro no disminuye y eso le da una característica sumamente particular, ¿ya? ¿Qué está detrás de la oferta? Primero, todos los años podemos contar con un adicional producto de la producción minera entre 3.500 y 4.000 toneladas, ¿ya? Bueno, este primer trimestre, el que terminó en marzo, porque yo tengo datos hasta marzo del 2025, hay de hecho un récord que yo sospecho tiene que ver con el alto precio, ¿cierto? Ahora, lo importante, y esta es la razón por la que la gente piensa que el oro puede ser, entre comillas, un activo financiero razonable. Hay gente que habla que el oro es dinero, y la razón tiene que ver con que el nuevo oro que entra al mercado, es decir, el flujo, representa entre 1,5 y 2% del stock de oro que hay. Esto es lo mismo que si esto fuera dinero, por ejemplo, dólares, decir que la oferta monetaria va a aumentar entre 1,5 y 2% anual y no más. A diferencia de lo que sabemos está pasando con las monedas de muchos países, especialmente después del 2020, donde, entre comillas, se imprimió dinero como si no hubiera mañana. Y digo se imprimió porque hoy día no es papel billete, sino es dinero digitalizado, por supuesto, pero la oferta monetaria creció a números exorbitantes. En el oro no. En el oro, la oferta de oro aumenta entre 1,5 y 2% al año, y eso hace que cierto tipo de economistas consideren que esto es, entre comillas, dinero. Eso podemos discutirlo algún otro día. Yo tengo mis pensamientos al respecto. ¿De dónde proviene la oferta? Bueno, de esas 3.500, 4.000 toneladas nuevas que vienen de minería, eso representa el 75% de la nueva oferta de oro en el mercado en cualquier año. Eso quiere decir que viene otra oferta, y esa otra oferta viene de reciclaje. Es decir, de oro que se había usado normalmente para joyerías y que se funde y se vuelve a poner en el mercado. Esto ocurre normalmente cuando los precios del oro está alto, por supuesto. Entonces, las dos típicas fuentes de oferta es nuevo oro producto de la producción minera y reciclaje, que es oro usado en joyerías que se vuelve a fundir como oro para poder utilizarse de nuevo. O sea, normalmente en una proporción de 75% y 25%. Sin embargo, mi sensación es que hoy día es más 30% reciclaje y 70% producción minera. Es decir, hoy día hay más reciclaje de oro, aunque probablemente los últimos 2 meses están comportando raro, ya van a ver en un minuto más. Los mayores productores de oro en el mundo, me refiero a la producción minera, son Rusia, China, Australia, y en las Américas, Canadá y los Estados Unidos. Hay otros países que por supuesto producen, pero estos ciertamente son los más grandes, los que hay que mirar para saber qué es lo que está pasando con la oferta de oro. Un punto que es bien importante, ¿ya? Hoy día el promedio de costos, si uno toma estos 5 países, por supuesto varía de país a país, de mina a mina, varía. Pero el promedio de extracción del metal está hoy día entre $1.200 y $1.400 la onza Troy. Esto es importante saberse, porque este es el piso. Hoy día, si el oro cae de esto, no hay más oferta. Y al no haber más oferta, se va a reflejar inmediatamente en un precio mayor. Entonces, si el oro fuera a caer, hoy día, por supuesto, está a casi 3 veces estos números, si fuera a caer, no puede caer hoy día por debajo de esto. Y con el tiempo, por supuesto, hay varias razones que quizás es más profundo de lo que yo quiero explicar hoy día, por lo cual uno puede esperar que estos costos aumenten. No hay nada que veamos en el futuro cercano, en tecnología, que nos permita extraer oro de forma más barata. Entonces estos números realmente constituyen piso, por si acaso, en el precio que puede tener oro, ¿sí? Con respecto a qué tan rápido reacciona la oferta a cambios en los precios, no es muy rápido. La oferta es inelástica. ¿Por qué? Porque
pensar en nuevos prospectos de minería, donde poner una nueva mina y ponerla a trabajar es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Normalmente toma un periodo entre 5 y 10 años. Es decir, no es cierto que estos aumentos que se han producido en los últimos 18 meses en el oro lleve inmediatamente a que vaya a haber más ofertas, como por ejemplo puede ocurrir en otros commodities. Acá la nueva oferta, a propósito de los incentivos de precio, se demora más en entrar al mercado por las características propias de lo que es. Una fuente interesante, y es interesante porque uno no sabe si esto es demanda o es oferta, y voy a explicar, son los bancos centrales. Hoy día estas son las reservas de los distintos bancos centrales. La gente se está fijando mucho en China, pero noten por favor que China no es el banco central con más reservas hoy día. Puede ser que sea el más activo hoy día, eso es verdad. Pero esto para que tengan una idea de las magnitudes. Ahora, ¿por qué digo que esto es interesante? Porque yo diría hasta el 2010 los bancos centrales eran vendedores netos de oro. Es decir, estaban en la oferta, ¿sí? Pero pasada la gran crisis financiera del 2010 a la fecha, los bancos centrales se han convertido en compradores de oro. Es decir, hoy día son parte de la demanda. Entonces, ¿dónde pone a uno a los bancos centrales? Depende mucho de si estamos hablando pre-2010 o post-2010. Hoy día son parte de la demanda, en mi opinión, ¿sí? Hoy día, en total, todos poseen menos del 20% del stock de oro que hay. Son alrededor de unas 35.000 toneladas de oro, ¿ya? Y les expliqué, acá dice bien claro, pre-2010 eran vendedores de oro, post-2010 son compradores. Y el más activo de esos compradores, pese a que no es el que más reservas internacionales tiene, ni el segundo ni el tercero, es el Banco de la República Popular China, ¿sí? Dentro de la demanda de oro, hay que pensar en el oro que va a joyería y tecnología, ¿ya? Y esta es una fuente importante. Lo primero que mencioné es oro que va como inversión a los bancos centrales y a otros, como vamos a ver después. Pero también hay oro que va a joyería y tecnología, que quizás en el futuro pueden ser fuentes de oferta en la medida que exista reciclaje, ¿ya? Ahora, lo interesante es que pese a que los precios del oro, esto es algo fantástico, yo no lo he visto comentado en ningún lugar. Yo miro y a veces hablo solo. La gente, quizás correctamente, mi señora piensa que estoy loco. Pero miro, pese a que el oro está con los precios que todos sabemos, el reciclaje disminuyó el primer trimestre del 2025. La única razonable explicación que yo encuentro es que la gente no esté reciclando porque espera que los precios sigan subiendo y prefieren tomar esos precios en el futuro. Hablemos de la demanda de oro. La demanda de oro viene fundamentalmente, noten que si bien es cierto, joyería era bastante menos importante que la producción minera, en demanda es al revés. Joyería representa el 44% de la demanda de oro. Y los productos de inversión como ETFs, barras de oro, monedas de oro como el antiguo Kruger Rand de Sudáfrica, y las demandas de oro por los bancos centrales, ahí tienes un 50%, más 44% de demanda proveniente de minería, la tienes casi el 95%, siendo el 5% demanda proveniente de usos industriales y usos de alta tecnología, donde el oro tiene ciertas propiedades que lo hace interesante. ¿Quiénes demandan oro? Los que demandan oro para financializarlo, es decir, convertirlo en un activo financiero. El ejemplo de esto son los ETFs. Compran oro como respaldo del Exchange Traded Fund y contra eso emiten certificados que transan como acciones en la bolsa. Entonces uno puede transar estos ETFs y participar en la dirección del oro. Sin embargo, acá también es importante que yo les diga, cuando uno compra ETFs hechos por una institución, hay dos riesgos. El riesgo del oro, por supuesto, que yo compre ETFs y el oro vaya para abajo, pero también está el riesgo de la institución que crea los ETFs. Los ETFs son un instrumento financiero que tiene como activo subyacente el oro. No son oro, no es directo. Ahora, la gran ventaja es que el precio es visible, transa en un mercado organizado, ¿ya? Y si el que hace el ETF es una institución
con respaldo financiero, si es una institución sólida, entonces quizás no es una mala idea de cómo participar en el oro. ¿Ya? Demanda viene por aquellos que quieren lingotes. En mi época, yo tengo 65 años, cuando yo tenía 20, mucha gente compraba monedas de oro, dicho sea de paso. Esta demanda no es menor, por si acaso, ¿ya? Y representa una demanda que es 325 toneladas, es casi la oferta nueva que aparece, y los dos grandes demandantes de esto son China, para el Año Nuevo Chino, por supuesto, y también la India, para las festividades de la India, ¿sí? ¿Qué impulsa la demanda de oro? Bueno, preocupación por la inflación. Yo ya expresé que, si bien es cierto, yo no creo que esto cumpla, en el sentido que el oro no es una buena protección contra la inflación de los Estados Unidos. El hecho es que la gente lo demanda creyendo que sí, y por lo tanto sigue siendo una fuente de demanda, ¿sí? El temor a la depreciación de la moneda. O sea, la inflación es la depreciación de la moneda en términos de su capacidad para comprar bienes y servicios. Y la depreciación de la moneda es la pérdida de valor que tiene esa moneda, el dólar, por ejemplo, en relación a otras monedas, ¿sí? Demanda de activo de refugio. Yo creo que el oro cumple muy bien con esto. Es decir, en situaciones de estrés donde no sabes si te vas a ir a francos suizos, te vas a quedar en el dólar, te vas a ir al euro o alguna otra moneda, normalmente o se van hoy día al dólar, que es la moneda más líquida que hay, o alternativamente estás comprando algo que tenga que ver con el oro. Y yo creo que el oro sirve mucho como activo de refugio en estos casos. No solamente lo digo yo, lo dice gente más inteligente, como por ejemplo la gente de JP Morgan, que dice que es un muy buen activo para poder sortear con éxito situaciones de incertidumbre. Y lo otro son las tasas de interés. Ahora, no son las tasas de interés nominales las que importan, sino las reales, que podríamos simplificar, es la diferencia entre la tasa que están pagando, la tasa de interés nominal, y lo que yo creo de inflación. No la inflación que existe, esa ya pasó, sino la inflación que yo creo que va a ocurrir. Entonces, por ejemplo, hoy día, a 10 años, la tasa de interés de tesorería norteamericana está alrededor del 4,5, pero si yo creo que va a haber más inflación que 4,5, la tasa de interés real es negativa. En la medida que las tasas de interés reales sean bajas, entonces el costo de tener oro, que no paga tasa de interés, es pequeño y hay más incentivo a irse al oro. En la medida que las tasas de interés reales sean altas, el costo de irse al oro, que no paga interés, es más alto y la demanda por oro baja, ¿sí? Hay demanda mundial por joyería. Yo ya les expliqué que en términos de demanda esto es importante, y dentro de la joyería les dije que había dos países, India y China. En el caso de China es el Año Nuevo Chino, y en el caso de la India es las fiestas de la luz, Diwali en India, que este año 2025 ocurren en octubre y el próximo año ocurren en noviembre, dado que tanto la China como la India se mueven con el calendario lunar. La demanda por tecnología, las propiedades de conductividad, resistencia a la corrosión y otros hacen que el oro sea interesante en aplicaciones de alta tecnología. Y tiene una pequeña demanda, 80 toneladas, es pequeña en relación a los otros, sin embargo es algo también a considerar. El sector electrónico, lo usa también, ¿sí? La macroeconomía y el oro. Hablé de las tasas de interés reales. A mayor tasa de interés real, menor demanda por oro. A menor tasa de interés real, mayor demanda por oro. En el entorno actual, ya esto es lo que yo mencionaba de JP Morgan. JP Morgan dice que es un muy buen refugio contra situaciones de incertidumbre. Yo estoy absolutamente de acuerdo. El oro como cobertura de inflación, no voy a ser necio y repetir que la gente cree eso y demanda eso, aunque yo no creo que sirva mucho en ese sentido, salvo el hecho que si la gente espera una inflación alta en el futuro, la tasa de interés real que están mirando es baja o es negativa, y eso podría explicar demanda por oro. Por ese lado lo puedo entender, ¿sí? El oro contra el dólar. Y cuando la gente habla del oro contra el dólar, normalmente ve este índice, el DXY, que es un índice, se llama de hecho Dollar Index, y transa en mercados donde podemos observar los precios. ¿Ya? La gente espera una relación inversa entre el oro y el dólar, el índice de dólar. Sin embargo, es importante entender, queridos amigos, que el Dollar Index o índice de dólar
realmente es la relación del dólar contra, yo diría, 5 monedas, donde más de la mitad es el euro. Entre el euro y el yen tienes 70% y entre las primeras 3 tienes más de 80%. Esto significa que no es el comportamiento del dólar, sino es el comportamiento del dólar contra estas monedas. El dólar puede estar subiendo contra estas monedas, cayendo contra el resto del mundo, y el DXY te va a decir que está yendo para arriba, igual que el oro, dándote una idea de que algo no está bien. Porque vuelvo a insistir, no captura cómo se mueve el dólar contra las monedas del mundo, captura cómo se mueve el dólar contra estas 5 monedas. Eso es importante entender a la hora de interpretar bien las noticias, ¿sí? El oro durante periodos de crisis, nuevamente para citar a JP Morgan, en la investigación de JP Morgan, el oro en periodos de crisis tiende a subir. Es una alternativa interesante y eso en general ha funcionado siempre. ¿Cómo se mueve en relación, por ejemplo, a los bonos? Normalmente el oro tiene una correlación positiva con los precios de los bonos o una correlación negativa con el inverso de los precios, que son las tasas de interés, ¿sí? Y digo normalmente porque no es siempre, por si acaso, como ya les expliqué. Con la renta variable también esperan que se mueva en sentido inverso, es decir, las acciones van para arriba ya, y el oro va para abajo. Esta correlación es un poquito mejor que la que ocurre con la inflación, pero tampoco es perfecta. Y lo que te está diciendo es que cuando el mercado accionario va para arriba, la gente prefiere meterse ahí que comprar oro. Insisto, no es una correlación con la que yo me la jugaría siempre, ¿sí? Otras materias primas, tú esperas que el oro está subiendo porque el dólar está cayendo, y si el dólar está cayendo, tú esperas que las otras materias primas estén subiendo también, lo cual, insisto, por las características propias del oro, no siempre es cierto, ¿sí? Y el oro contra otras divisas, expliqué, ¿no? Ojalá no lo vean a propósito del DXY, ¿sí? Amigos, eso es con lo que yo quería dejar. Espero no haber corrido mucho. Quería dejarlos con ciertas ideas porque escucho algunas cosas que si ustedes van a invertir en oro en el futuro, ya sea apostando en la dirección que sea, para arriba o para abajo, ojalá como les he suplicado, con el asesoramiento de sus asesores de inversión debidamente certificados con la autoridad competente en sus respectivos países, es importante no caer en ciertos mitos, y eso fue la intención de este video. Los dejo con esto. Les deseo un muy lindo día, cuídense, les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias.